Bien, entrega número 12 de la serie Repaso Saber 11 2020. La pregunta dice, la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura, que es perpendicular a la base. Y nos dan la figura. Aparece que este lado mide 120, que este ángulo mide 45, la altura y la línea donde cortan a la altura. Para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 igual a h sobre 120. Luego se dividió h entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente 85, 60, 42 o 30 centímetros. Elija su opción y miramos el procedimiento. Bien, antes del procedimiento recordemos la altura de un triángulo. En realidad un triángulo no tiene una altura, tiene 3. La altura es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto o su prolongación, y como es la menor distancia, entonces debe ser perpendicular a ese lado, por lo que a cada vértice le corresponde una altura, entonces hay 3 alturas. Ejemplo, entonces tenemos este triángulo ABC, que está aquí, y a cada lado le podemos trazar su altura desde su correspondiente vértice. Veamos, desde el vértice C se traza la altura, aquí debe formar ángulo de 90 grados, y esta sería la altura del triángulo en este caso, y si fuéramos a hallar el área, entonces esta sería la base, AB. Pero también, si trazamos la altura desde A, que debe ser perpendicular aquí a este lado, esta sería la altura y la base entonces se tomaría como CB. Y si lo trazamos desde B, entonces esta sería la altura perpendicular aquí a este lado, formando ángulo de 90, y esta sería la base del triángulo si vamos a hallar el área con la fórmula que conocemos. Si trazamos las 3 alturas al mismo tiempo, se cortan en un punto llamado ortocentro. No siempre la altura está dentro del triángulo, en algunos casos está por fuera. Observemos este triángulo obtusángulo. Si trazamos desde D, la altura no quedaría dentro del triángulo, sino quedaría por fuera. Miren acá, ¿qué hacemos? Prolongamos este lado FE y trazamos la altura. Esta sería la altura del triángulo y la base sería EF. Bien, y hay fórmulas para calcular esa altura. Las más conocidas, las razones trigonométricas. Si tenemos este triángulo de acá, podemos hallar esta altura trazada desde el vértice A con 2 expresiones. La altura sería igual a B por el seno del ángulo C, si la trazamos desde este lado, y si la calculamos desde este lado, entonces la fórmula sería C por el seno de B. Pero también existen otras fórmulas, que son estas 3, que es la altura desde A, la altura desde B y la altura desde C. Se puede encontrar como 2 sobre A por la raíz cuadrada de S multiplicado por S menos A, multiplicado por S menos B y multiplicado por S menos C, y así cada una de ellas. ¿Qué son esas letras? Pues A, B y C son los lados, y S representa el semiperímetro. El semiperímetro pues sería sumar los 3 lados que serían el perímetro y dividirlo en 2, por eso se llama semiperímetro. Bueno, después de este repaso, recordemos, veamos la solución de la pregunta. El procedimiento: atendemos a la información brindada en la situación. Para realizar el corte se determina la altura, aplicando la fórmula seno de 45 igual a h sobre 120. Luego se dividió h entre 2, realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que el seno de 45 lo toman aproximadamente como 0,71. Entonces tomamos la fórmula seno de 45 igual a h sobre 120 y tomamos el seno de 45 directamente como un valor aproximado a 0,71. Hacemos la sustitución y despejamos. Entonces 0,71 igual a h sobre 120, de donde 0,71 por 120, pasando el 120 que está dividiendo a multiplicar, es igual a h. Entonces h será igual a 85,2.
Si miramos las opciones de respuesta, dice aproximadamente, la mayoría de gente elegiría como opción de respuesta la A, pero en realidad la respuesta es la C. ¿Y por qué? Porque nos decían que había trazado la línea punteada cortando la altura por la mitad y en el gráfico se ve en la mitad. Entonces, si la altura nos dio 85, la mitad sería aproximadamente 43, 42, o sea que la respuesta sería la C. Nunca perdamos de vista qué es lo que nos están preguntando. Muchas gracias, espero disfruten este video en DASA Profe. Nos veremos en una próxima publicación.